En el sistema ibérico zaragozano, a orillas del río Manubles, afluente del Jalón, se agrupa entre peñascos la localidad de Moros. Su casco urbano reúne todos esos componentes defensivos que tenían los pueblos medievales, y como aquellos, está presidido por la iglesia parroquial dedicada a Santa Eulalia Emeritense. Como todos los templos parroquiales, este también está rematado por una torre campanario. Pero a diferencia de otros pueblos de España, la iglesia de Moros puede presumir, además, de conservar sus campanas y de disponer de un campanero que las ponga en movimiento. Cada campana tiene su nombre. La más grande se llama Ana María y fue fundida en el año 1693. Otra se llama Eulalia, como la patrona de Moros, y la tercera, Santa Bárbara. Pedro Ágreda, el campanero, todavía conserva en su mente ese código de sonidos que aprendió del último sacristán y cuyo lenguaje cumplió una función social en nuestros pueblos hasta hace algunas décadas. El detente nublo, tal como indica su nombre, era un toque que se utilizaba para ahuyentar las tormentas que se avecinaban, tratando de impedir los desastres que sus consecuencias producían en los cultivos. Pues esto antiguamente había sacristán y claro, ya había un incendio. ¡Ay, corre, llamar al señor Ángel, que toque a incendio, que toque incendio! Y subía escapado. Aparte de que era ciego y subía las escaleras mejor que yo. Y estaba tocando, pues eso, y él, si era en el pueblo, como de aquí se ve todo, pues mientras acudía la gente y todo eso, estaba un rato tocando. Y en fin, ¿dónde es el incendio? ¿Dónde? En casa de fulano. Casa de... O en el horno. De ese del horno me acuerdo yo. Pum, estuvo aquí tocando el señor Ángel, pues yo qué sé, porque duró muchísimas horas. Aquí tocando, pero claro, una vez que ya se entera la gente, pues se para y ya está. Esto es lo que era el reclamo para los incendios. El toque a incendios o de quema tenía como objetivo reclamar la presencia de todos los vecinos, sobre todo los que se encontraban en los campos dispersos y alejados, para que vinieran en ayuda de los afectados. El que vamos a hacer ahora mismo es cuando se muere una persona, se hace un toque de señal. Apenas muere, pues hay que tocar como que se ha muerto una persona en el pueblo. Y si es señor, pues se tocan con la grande 7. Eso es la señal, digamos. Y si es mujer, 6. Y después se sigue con la pequeña y se dobla con la grande. A los 7 si es hombre. En el toque a muerto, los golpes con el badajo son más espaciados y el eco del sonido se prolonga en el ambiente, transmitiendo a la comunidad un mensaje luctuoso. Pero cuando el fallecido era un niño, el toque fúnebre, llamado de gloria o mortijuelo, se realizaba con otra campana. Esta campana se llama Eulalia y en tiempos se rajó y la volvieron a fundir. Y tiene un toque muy diferente que el que tenía. Y se utilizaba para tocar el toque que tocamos ahora antiguamente, pero ahora se ha perdido, el cual se llama el toque a gloria, que consiste, cuando se moría un niño o niña, se tocaba a gloria, como digo.
pero ahora no se utiliza para nada. No se toca para nada en absoluto. No se toca más que estas dos. O sea que está como si no estuviera. Pero en fin. Por el sonido espaciado de los golpes con la campana e Eulalia, los vecinos interpretaban enseguida el mensaje del fallecimiento de un niño o niña del pueblo y acudían a la iglesia para saber de quién se trataba. Este toque es el de misa y son los tres igual. Los tres toques son iguales, que se toca 3 veces. Lo que se diferencia es que cuando se toca el primero se hace una pequeña pausa y se da una campanada. Eso indica que es el primero. Y a la segunda vez que se toca, ya en un cuarto de hora o así, se dan 2 y eso indica que es el segundo. Y luego en el tercero se dan 3 y ya tiene que estar la gente en misa porque de inmediato sale el cura a celebrar. Aunque el toque a misa es más alegre que los anteriores, no llega a transmitir esa prisa y urgencia que manifestaba el de los incendios. Según el número de golpes que se daban entre los repiques, el campanero indicaba la proximidad del comienzo de la misa. Esto que vamos a hacer ahora es un simulacro de cuando se volteaba o se bandeaba. Lo que pasa es que ahora está soldada desde que cayó el rayo en la torre y no se puede dar la vuelta. Y nos poníamos en uno arriba, o se ponían uno arriba, otro aquí, donde estoy yo, y otro ahí. Y al dar la vuelta al vaso, unos le daban aquí, otros le daban al vaso, y entonces llevaba las revoluciones que tenía que llevar. Pero claro, como no se puede, haremos lo que podamos, haremos un simulacro. El sonido rápido de la campana volante servía de acompañamiento de fondo al repique de las otras en los días de fiesta. A veces, los jóvenes aceleraban tanto el volteo que la campana llegaba a perder el tono por no darle tiempo al badajo a golpear en uno de sus lados. Pero esta alegría o tristeza, aviso o prevención que transmitían las campanas de nuestros pueblos con un sencillo lenguaje, hoy apenas se pueden escuchar. Aunque es muy difícil encontrar relevos jóvenes en nuestros pueblos para mantener esta expresividad de las campanas, la electrificación de los campanarios ha terminado con esta tarea, de gran utilidad hasta hace algunas décadas.